Durante toda su vida, Agustín Lara llevó una cicatriz profunda en la mejilla izquierda. Era imposible no verla. Pero aquella marca no fue resultado de una enfermedad, ni de un accidente de automóvil, ni de una herida de guerra. La versión más repetida por sus biógrafos señala a una mujer. Se llamaba Estrella, trabajaba como corista y, en 1927, durante una discusión en un cabaret, tomó una botella rota y cortó el rostro del joven pianista. Agustín Lara todavía no era el Flaco de Oro. No había escrito María Bonita, solamente una vez ni Granada. Era un músico que sobrevivía tocando el piano en bares y centros nocturnos. Y aquella mujer, de la que prácticamente no quedó una biografía, terminó dejando sobre su cara una marca que millones de personas conocerían. Pero hay algo todavía más intrigante. ¿Por qué Estrella lo atacó? ¿Qué relación existía realmente entre ellos? Y, sobre todo, ¿cuánto de lo que se cuenta ocurrió exactamente de esa manera? Para entender aquella noche hay que regresar al México de los años 20, cuando Agustín Lara todavía estaba muy lejos del lujo, la radio y las mujeres famosas que después rodearían su vida. Desde joven había encontrado en el piano una manera de ganarse dinero. Trabajó en cafés, salas de cine mudo, bares y cabarets. Era un ambiente nocturno donde coincidían músicos, bailarinas, coristas, clientes adinerados y personajes que rara vez aparecían en las biografías respetables de la época. Lara conoció ese mundo desde dentro. Y ese mundo terminó alimentando muchas de sus canciones. Mujeres abandonadas, amores imposibles, infidelidades, celos, deseo, prostitución. No escribía sobre una sociedad ideal. Escribía sobre personajes que conocía y emociones que observaba todas las noches. En aquellos años compuso Marucha, dedicada a uno de sus primeros amores. Todavía estaba construyendo una carrera cuando, en 1927, ocurrió el episodio que transformaría para siempre su rostro. Las fuentes coinciden en el dato principal. Agustín trabajaba en un cabaret cuando tuvo un enfrentamiento con una corista conocida como Estrella. La discusión escaló. Ella rompió, o tomó ya rota, una botella de vidrio y lo atacó en la cara. El corte fue profundo. La herida quedó en la parte izquierda de su rostro y nunca desapareció completamente. Ese es el origen más aceptado de la famosa cicatriz de Agustín Lara. Pero cuando intentas descubrir quién era Estrella, la historia comienza a llenarse de huecos. No existe una biografía conocida de ella. No tenemos una trayectoria artística ampliamente documentada. Ni siquiera conocemos con certeza su nombre completo. La historia conservó su nombre de escenario, Estrella, y poco más. Y eso resulta extraordinario. Una mujer prácticamente anónima terminó formando parte para siempre de la imagen de uno de los compositores más famosos de México. Sobre el motivo del ataque circularon diferentes versiones. La más popular habla de celos. Algunos relatos presentan a Estrella como una mujer relacionada sentimentalmente con Lara. Otros simplemente la describen como una corista con la que sostuvo una pelea. También se ha repetido que la discusión pudo estar relacionada con otra mujer. Pero esos detalles no tienen el mismo nivel de documentación que el episodio central. Por eso, afirmar que Estrella lo atacó específicamente porque era una amante celosa sería ir más lejos de lo que permiten las fuentes. Lo que sí sabemos es que existió el enfrentamiento, que ocurrió en 1927, que ella trabajaba como corista y que una botella rota dejó a Lara con la cicatriz que después se volvería inseparable de su imagen. Agustín tenía alrededor de 30 años según los documentos que sitúan su nacimiento en 1897, aunque él mismo sostuvo durante buena parte de su vida otra fecha de nacimiento. Todavía era un hombre tratando de abrirse camino. Y ahora tenía el rostro marcado. Para alguien que pretendía entrar al mundo del espectáculo, aquello podía parecer una desgracia. Décadas después, resultaría casi imposible imaginar a Agustín Lara sin esa cicatriz. Pero en aquel momento no era una característica artística. Era una herida. Hay testimonios posteriores que señalan que la marca llegó a incomodarlo y a hacerlo sentirse inseguro respecto a su apariencia. No era un galán convencional. Era extremadamente delgado, de facciones particulares, y ahora tenía un corte visible atravesándole parte de la mejilla. Paradójicamente, ese hombre terminaría protagonizando una de las vidas amorosas más comentadas del espectáculo mexicano.
La cicatriz no lo apartó de las mujeres. Tampoco lo apartó del escenario. Después del ataque, Lara pasó una temporada fuera de la Ciudad de México y estuvo en Puebla. Más tarde regresó y su carrera comenzó a cambiar con rapidez. Hacia finales de los años 20 empezó a trabajar como compositor y acompañante del tenor Juan Arbizu. Aquello le permitió llevar sus canciones a intérpretes con mayor exposición. En 1930 llegó la radio. La XCW estaba transformando la manera en que México escuchaba música y Agustín Lara encontró allí el medio perfecto. Ya no tenía que esperar a que una persona entrara al cabaret donde tocaba. Su piano podía entrar directamente en miles de hogares. Su fama explotó. Canciones como Imposible, Santa, Mujer, Farolito y más tarde Noche de Ronda fueron construyendo una figura completamente diferente a la del pianista desconocido de los cabarets. Y la cicatriz seguía allí. Pero ocurrió algo curioso. Aquello que podía haber sido visto como un defecto físico comenzó a convertirse en parte de su personaje. Agustín no parecía un cantante fabricado para ser perfecto. Tenía una voz particular. Era flaco. Tocaba el piano de una manera reconocible. Usaba trajes elegantes. Fumaba. Y llevaba aquella línea en el rostro que inmediatamente lo distinguía de cualquier otro compositor. La herida de Estrella terminó formando parte del Flaco de Oro. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que una característica física que inicialmente pudo avergonzarlo terminó ayudando a crear la imagen inolvidable de Agustín Lara? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias reales, con ese lado de los personajes que rara vez aparece cuando simplemente escuchamos sus canciones, suscríbete y forma parte de esta comunidad. Cuando Lara alcanzó la fama, las mujeres se convirtieron en una parte inseparable de su leyenda. Tuvo numerosos romances y varios matrimonios. Estuvo relacionado con mujeres como Esther Rivas Elorriaga, Angelina Bruschetta, Clarita Martínez, Yolanda Santa Cruz y, por supuesto, María Félix. La paradoja era evidente. Un hombre que no correspondía al modelo tradicional de belleza, terminó escribiendo algunas de las declaraciones amorosas más famosas de la música en español y conquistando a mujeres admiradas por todo México. La propia María Félix explicó años después que podía resultar atractivo en él. No era simplemente su físico. Era su talento, su inteligencia, su forma de hablar y la capacidad extraordinaria que tenía para convertir a una mujer en protagonista de una canción. Con María llevó esa habilidad al máximo. Durante su matrimonio escribió para ella María Bonita, una de las composiciones más conocidas de su carrera. El hombre marcado por una mujer prácticamente desconocida, terminó casándose con una de las mujeres más famosas de América Latina. Pero las relaciones de Lara tampoco fueron tranquilas. Los celos y las discusiones aparecerían nuevamente en su vida. María Félix contó años después episodios muy difíciles dentro de su matrimonio, incluyendo uno relacionado con una pistola. Es decir, la violencia que había rodeado aquella noche de 1927 no fue la última escena intensa de la vida sentimental del compositor. Sin embargo, Estrella permaneció como una figura completamente distinta. María Félix tuvo películas, entrevistas, fotografías y una historia documentada. De Estrella quedó esencialmente una acción. El corte. Ni siquiera sabemos con seguridad qué ocurrió con ella después. No sabemos si siguió trabajando como corista. No sabemos si volvió a encontrarse con Agustín. No sabemos cómo recordaba ella lo sucedido. Tampoco contamos con un relato ampliamente difundido de Estrella explicando su versión. La historia fue escrita alrededor del hombre que años después se hizo famoso. Ella quedó reducida a la mujer de la botella. Y eso obliga a separar los hechos de la leyenda. Sí, la versión históricamente repetida identifica a una corista llamada Estrella como responsable de la cicatriz. Sí, el ataque se sitúa en 1927, durante la etapa en que Lara trabajaba en cabarets. Sí, se habla de una botella rota. Pero cuando aparecen diálogos exactos, escenas detalladas o explicaciones demasiado precisas de los celos que supuestamente detonaron el ataque, entramos en un terreno mucho menos seguro. Agustín Lara también ayudó durante su vida a construir su propio mito. Hasta su lugar y fecha de nacimiento quedaron rodeados por versiones diferentes. Él afirmaba haber nacido en Tlacotalpan, Veracruz, en 1900,
aunque documentos localizados posteriormente situaron su nacimiento en la Ciudad de México en 1897. Con Lara, la vida real y la leyenda con frecuencia terminaron mezclándose. La cicatriz no escapó a ese fenómeno. Circularon historias distintas sobre su origen antes de consolidarse la versión de Estrella. Y quizá por eso la pregunta sigue siendo tan atractiva casi un siglo después. ¿Quién fue realmente aquella mujer? Sabemos su nombre artístico. Sabemos dónde aparece dentro de la historia de Agustín. Pero sabemos muy poco de ella. Mientras tanto, la carrera del hombre al que hirió se volvió gigantesca. Lara compuso centenares de canciones. Fue escuchado en México, América Latina y España. Escribió sobre ciudades que incluso llegó a idealizar antes de conocerlas. Granada se convirtió en una pieza interpretada por cantantes de todo el mundo. Noche de Ronda, Solamente una vez, Piensa en mí, Veracruz y María Bonita sobrevivieron a su propia generación. Cuando Agustín Lara murió el 6 de noviembre de 1970, era una figura nacional. Fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Las fotografías de los homenajes muestran al mismo hombre que México había reconocido durante décadas. Delgado. Elegante. Con aquella cicatriz perfectamente visible. Estrella posiblemente nunca pudo imaginarlo aquella noche de 1927. Un instante de furia terminó dejando una señal que aparecería después en portadas de discos, películas, periódicos, fotografías y programas de televisión. La botella desapareció. El cabaret desapareció. La mujer prácticamente desapareció de los registros públicos. La cicatriz quedó. Y terminó formando parte de una de las caras más reconocibles de la música mexicana. Gracias por compartir estos minutos. Pero la historia sentimental de Agustín Lara todavía guardaba una relación mucho más difícil de explicar. Años después de María Félix, el compositor se casó con una joven que había llegado a su vida cuando era una niña y a quien distintas crónicas describieron durante años como su hija adoptiva. Se llamaba Rocío Durán. Y cuando se conoció la naturaleza de aquella relación, el último matrimonio del Flaco de Oro quedó rodeado de una polémica que todavía provoca preguntas.